Hermanos amados, es un privilegio para mí el poder estar aquí delante de ustedes. Voy a pedirles por favor que busquen en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al 8 para la gloria del Señor. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Padre, en esta noche te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Espíritu de Dios, te pido que tomes el control en esta noche de mi mente, de mi corazón, y que yo pueda expresar lo que tú quieres en esta noche hablar a tu pueblo. Oh Dios, dice tu palabra misma que ella no regresa vacía, papá. Ella va a hacer el trabajo para el que ha sido enviada. Por lo tanto, Señor, yo declaro que cada uno de nosotros es tierra fértil para sembrar esta palabra, y para que la fe y la esperanza en esta palabra no se termine, sino que continúe hasta que lleguemos hasta recibir estas promesas que tu palabra nos enseña. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Una gloriosa herencia. Hermanos amados, hoy en estos tiempos que escasean las buenas noticias, ¿verdad? Hoy en este tiempo, si usted ve un noticiero, quizás el 85% son malas noticias. Y quizá un 15% son noticias que pueden traer aliento o alivio al corazón de las personas. Pero por lo demás tenemos muchas malas noticias en este país y en todo el mundo entero. Porque no crea usted que esto es nada más acá. En todo el mundo hay aflicción, en todo el mundo hay dificultad, en todo el mundo ocurren cosas de desastres. Y por lo tanto las personas estamos a veces deseosas de noticias diferentes. Y en esta noche yo quiero decirle que voy a hablar acerca de una herencia gloriosa que usted y yo tenemos. Pero si usted fuera el heredero de algo aquí, ¿le gustaría saber qué es? ¿Le gustaría verlo? ¿Le gustaría saber qué es lo que ha heredado? Dios tiene una herencia para nosotros, y en esta ocasión vamos a hablar de esta herencia. ¿Cómo llegamos a ser herederos de esta herencia gloriosa que Dios nos ha prometido? Bien, nosotros hemos llegado a ser herederos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos hablado en otras ocasiones que somos hijos de adopción.
somos adoptados. Pero como hemos sido adoptados de manera legal, Dios es nuestro Padre, todos los papeles están en regla, toda la situación está en regla, por lo tanto nos convertimos con derecho también a esa herencia, porque el heredero por derecho es Cristo. Pero Él lo ha querido compartir con nosotros. Y veamos lo que dice Romanos 8:17. Dice que si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque a Cristo es que se le ha heredado todo. Veamos Efesios 1:11. Mire, aquí nos está diciendo, en Él asimismo tuvimos herencia. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí vemos nosotros, ¿verdad? Que Dios de antemano ya Él había hecho el propósito de que heredáramos también eso, ¿verdad? No, digamos, no es que estábamos excluidos desde la eternidad, no, sino que Dios ya había hecho ese propósito de que nos iba a ser parte de esa herencia que Él iba a entregar a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos garantiza que recibiremos esta herencia? ¿Qué es lo que nos da seguridad de que nosotros realmente vamos a recibir esa herencia? Veamos en Efesios siempre, en el versículo 1, ahí los que lo tienen ya ahí, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Mire qué hermoso. En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. No solamente hemos oído, hemos creído también en el evangelio, ¿verdad? Y dice que cuando creímos, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, con el cual fuimos sellados el día que recibimos a Cristo, el día que confesamos que nuestra fe la poníamos en el Señor para ser salvos. Ese día el Señor puso un sello en nosotros. Y ese sello nos da la seguridad, porque el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Las arras es una garantía. Él es la garantía de que nosotros vamos a recibir esa herencia, porque dice que el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Así es que vemos nosotros que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos garantiza que recibiremos esta herencia. También, hermanos amados, Dios queriendo que la esperanza se mantenga en nosotros, nos revela cómo es esa herencia, para que en cualquier circunstancia nos mantengamos firmes. La vida del cristiano, hermanos, ciertamente va de triunfo en triunfo, como dice la palabra. Pero para que haya triunfo, hay batalla, hay lucha, ¿verdad? Entonces quiere decir que la vida del creyente no solamente es, como dicen allá afuera, ¿verdad?, color de rosa, o como decían otros por allá, todo azul,
¿verdad? Sino que hay dificultades, hay situaciones adversas que quieren detener nuestro caminar en el Señor. Hay enemigos de nuestras almas que quieren impedir que nosotros tomemos posesión de esta herencia que Dios ha declarado para nosotros. Y esos enemigos son infinidad de demonios que andan ahí, comandados por Satanás, nuestro enemigo. Satanás es el enemigo número 1 del hombre. Pero esta herencia Dios nos da, digamos, nos revela, nos hace una revelación para que nos mantengamos firmes en la fe. Quiero que veamos en Apocalipsis, ahí donde leíamos al principio, en el 21 del 10 al 23. Mire, dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro, del muro de la ciudad, estaba adornado. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. ¿No les parece gloriosa esta herencia? ¿No les parece gloriosa esta ciudad? Hermanos amados, nosotros debemos mantenernos firmes ante toda situación, porque tenemos muchas cosas que perder si nosotros empezamos a fluctuar, si nosotros empezamos a dudar. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en las promesas de Dios, firmes en esa herencia que el Señor dice que es nuestra. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ya prometió. La palabra de Dios es firme, a través de los siglos se ha mantenido, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos nosotros por qué confiar.
Eso lo podemos ver en Efesios 1:18, en Romanos 5:5 también. El primer versículo del capítulo 21 de Apocalipsis nos indica el final de lo pasado, lo que leíamos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Ya? Allí ya nos está hablando de que ya la tierra había sido purificada y había sido renovada, ¿verdad? Nosotros, dice Pedro, en la segunda de Pedro 3:13 dice, nos habla de lo que nosotros esperamos. Dice Pedro, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Si algo necesita el hombre, hermanos, es una situación de justicia, que haya justicia en esta tierra, porque esta tierra, hermanos, hay demasiada injusticia. Mire, dinero hay en este mundo, pero está mal repartido. Eso se le llama injusticia. Unos tienen tanto que jamás, aunque vivieran 1000 años, no se lo alcanzan a gastar. Y otros no tienen absolutamente nada y comen tortillas de lodo. Allá en Haití come la gente tortillas de lodo, porque hay gente que no tiene que comer. Mire qué desigualdad más grande. ¿Verdad? Unos tienen mansiones terriblemente grandes que quizás nunca visitan ciertas áreas de esas mansiones o de esos castillos que tienen allá por Europa, cuando hay personas viviendo bajo un plástico. Injusticias tremendas. Hay gente que es condenada también, ¿verdad? Porque se robó quizás $20. Y no es que sea bueno, pero hay otros que se roban miles de millones y andan gozando de ese pisto. Están fuera. Otras grandes injusticias. En las naciones, no importa dónde esté ubicada en el globo terráqueo, hay grandes injusticias. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Leíamos aquí en lo que veíamos en el capítulo 21, dice que el 27, en el capítulo 21, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Allí no van a entrar los perversos. Por mucha plata que tengan, allí no se puede sobornar a Dios. Allí no van a entrar aquellos que se deleitaron en el mal y aborrecieron la corrección de Dios. Allí no van a entrar aquellos que se les ofreció la salvación gratuita y eran tan orgullosos que la quisieron comprar. No entrará. Pero nosotros, hermanos, ahí vamos a estar porque nuestro Dios nos lo ha dicho. La ciudad de la herencia nuestra, ¿saben ustedes cómo se llama? Le voy a preguntar a Rodrigo. ¿Cómo se llama esa ciudad, Rodrigo? La Nueva Jerusalén. Mire, la Jerusalén actual está dividida y están peleándola y siempre quiere uno solo poseerla, pero ahí están en ese pleito, ¿verdad? Pero la Nueva Jerusalén, no esa que está allí, la Nueva Jerusalén
será la residencia, hermanos, de los santos. De los santos glorificados. Porque allí no van a entrar, digamos, personas que no hayan pasado por el proceso, digamos, de ser transformados. Acordémonos nosotros cuando siempre hay alguien que parte a la eternidad, ¿verdad? Se habla mucho acerca de eso, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Seremos levantados y en una cuestión de un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo corruptible se va a volver incorruptible. Porque ahorita tenemos cuerpos corruptibles. Eso quiere decir que se pudren, que se arruinan, que se dañan con el uso. Ya cuando venimos a tener 70 años, 80 años, ya tenemos grandes dificultades porque el cuerpo ha perdido facultades. Pero ahí, hermanos, todos los que entremos ahí vamos a tener cuerpos glorificados. La aparición de esta ciudad cumple la esperanza del creyente. Yo creo que todos antes cantábamos, entonábamos un canto que decía: cuando cesen los conflictos de la vida terrenal y dejemos este mundo de aflicción, ¿verdad? Veamos siempre en Apocalipsis el 21, el versículo 4. Mire cómo va a ser esa ciudad gloriosa. Dice que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de los que van a entrar allí. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Ya no hay más dolor. Aquí, hermanos, tenemos que separarnos siempre de nuestros seres amados por diferentes causas. A veces es la muerte la que nos separa. A veces es la distancia. Hay gente que tiene su familia lejos. Y cada vez que se van lloran. Porque no se pueden estar tocando. No se pueden abrazar. Pero allí, hermanos, en esta ciudad no habrá llanto, ni dolor, ni clamor. Hoy todavía tenemos clamores. Cuando entramos en aflicción, entramos en clamor delante de Dios. Pero ahí se va a acabar porque ya no va a haber más aflicción. Hermanos, pero hay una dificultad también, que si nosotros no nos mantenemos firmes en la fe, podemos ser desheredados. ¿Lo creen ustedes? ¿O creen como otros que dicen por allá: salvo siempre salvo? Haga lo que haga, ande como ande, Él es salvo. Debemos mantener esta fe. Debemos mantenernos dentro de la voluntad de Dios. Veamos siempre en Apocalipsis 21:7. Mire, dice aquí: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y aquí en el 8 dice: pero los cobardes, ¿quiénes son estos? Aquellos que iniciaron el caminar, pero que a causa de las dificultades dijeron: no, hombre, esto mucho cuesta, yo me voy. Se acobardaron. Porque miren, esto es de valientes. Porque la primera situación que tenemos nosotros, ¿verdad? Y que a veces nos cuesta mucho, es negarnos a nosotros mismos. Y el Señor lo dio como requisito. El que quiera venir en pos de mí, dijo, tome cada día
a su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y ya no vivimos para darnos gusto nosotros, sino para agradar a Dios, entonces es que nosotros vamos ganando la buena batalla de la fe. Y aquí nos dice que debemos vencer. En Apocalipsis 3:5, quisiera yo que viéramos también. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Oiga bien, estamos inscritos en el libro de la vida, pero hay también situaciones que nos pueden hacer que seamos borrados. Y si ya no aparecemos ahí, no tenemos derecho a herencia, ¿verdad? Así es, hermanos amados, que debemos mantenernos firmes en la fe. No ponga sus ojos en nadie más que en Cristo. Si usted quiere mantenerse en pie en este caminar que llevamos, no se fije en fulano, en sutano, no se fije en mengana ni en sutana. La palabra de Dios dice que no debemos ver ni a derecha ni a izquierda, sino al blanco perfecto que es Cristo. Ahí es donde nuestra mirada tiene que estar. Y si nosotros mantenemos nuestra vista en el Señor, vamos a poder, aún como Pedro, caminar sobre las aguas. Caminar en aquellas situaciones que nos parecen imposibles. Mire, Pedro, cuando quitó la vista del Señor y empezó a ver hacia abajo y empezó a ver el mar agitado, se empezó a hundir. Nosotros no tenemos que ver las circunstancias que nos rodean. Nosotros no tenemos que ver esas situaciones que son adversas. Tenemos que ver que nuestro Señor nos ha llamado para ser hijos suyos y para ser herederos de estas viviendas, o de esta, como dijo el Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre, dijo él, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces nosotros debemos saber también que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es el último versículo que vamos a ver. 1 Corintios 15:58. El que encuentre rapidito me lo lee. 1 Corintios 15:58. Que lo tenga, me lo lee. Uno a la vez, hermano. Gloria a Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, Dios no es deudor de nadie. El que le sirve tiene salario. El que le sirve recibirá mucho de Dios aquí en la tierra y en la eternidad, ¿verdad? Así es que, hermanos amados, nosotros demos gloria a Dios porque tenemos una gloriosa herencia. Gocémonos en Dios, sirvamos al Señor mientras llega el día en que seamos levantados de esta tierra, ¿verdad? Estemos firmes, constantes,
porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor me les bendiga. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.